Bueno, Guillermo Puyana, rico que esto hubiera podido ser personalmente, con un café caliente, pero bueno, algún día tendremos la oportunidad de volver a hacer eso. Por lo que sí no da espera son los temas. Mm. Y vos sos de las personas que en Colombia conocen lo que es esa estrella en ascenso, que es la China, esa China milenaria, pero absolutamente actual, absolutamente moderna, y que esta semana tocó ya las puertas de Colombia en forma, a través de la mina de oro en Buriticá, en Santa Fe de Antioquia, uno de los yacimientos precolombinos más importantes que había en esta parte del mundo, todo el periodo colonial, y ahora nada más y nada menos con el metro de Bogotá. Contame, ¿cuál es la visión con que China se arrima a estos nuevos mundos? Porque le metió al patio trasero de Estados Unidos, pues, vía el socialismo del siglo XX, vía Venezuela, y con países que no son de esa corriente, pero que están inmersos en esta nueva dinámica mundial que tiene como motor principalísimo a China. Bueno, muchas gracias. Y sí, algún día con un té y un café discutiremos sobre Sí, estos sí, temas, sí. pero también. Bueno, yo creo que lo que estamos presenciando no es nada distinto que el resultado de una dinámica histórica de crecimiento de China imparable, que la lleva hacia buscar la mayor cantidad de relaciones constructivas, equilibradas posibles con todos los países del mundo, y en la que para China, pues lo que se conocía como el tercer mundo, pues es esencial no solo por la potencialidad de sus recursos naturales, sino por la importancia política que tiene el tercer mundo en la construcción de un ideario multipolar, no imponiendo un sistema político, sino contribuyendo a que en el mundo haya muchos polos y eso implica pues reducir, fortalecer las condiciones de los países a través de relaciones económicas y políticas equilibradas para que esos países sean más autónomos en sus decisiones económicas y Perfecto. políticas. Mm. Entonces, me pones a pensar en tres cosas. Primero, del mundo, un mundo multipolar, ¿sí? Sí. Donde ella sería uno de los polos, o sería el polo mayor, con unos polos subsidiarios ahí rodando. Segundo, que China nunca ha sido, en el sentido occidental del término, nunca ha sido imperialista, ¿cierto? China ha sido poderosa en sí misma y es más con tendencias a más bien a más que expandirse, como a fortalecerse ya internamente. No es gratuito la muralla china, eso no, como digo yo, eso no fue para traer turistas, eso responde a toda una filosofía, a toda una visión de las cosas. Y tercer elemento que, hablando con vos en otra ocasión, me lo hacías caer en cuenta, China tiene esa capacidad de saber esperar, tiene esa capacidad de mirar hacia adelante y no precipitarse, dejar que los acontecimientos vayan acomodándose, que fue lo que dijiste al principio, no tenemos por qué sorprendernos de que China esté donde esté, porque era un proceso que venía en marcha y está llegando ya a uno de sus objetivos o a su objetivo. China, ¿qué es lo que quiere? Ser poderosa. China, ¿qué es lo que quiere? Ser imperial. China, ¿qué es lo que quiere? Liderar este mundo. China, ¿qué es lo que quiere? Tener respaldo, reconocimiento para ayudar a equilibrar un mundo muy desequilibrado. Yo es que realmente no la tengo muy clara. Bueno, ahí nos estamos metiendo en varias cosas, pero lo primero que yo diría es, China nunca ha dejado de ser un país importante en el mundo. Yo creo que en el siglo XX, una de las grandes transformaciones que pasa en el siglo XX, después en la posguerra, es que China logra su independencia nacional y triunfa en la revolución. En términos netos, eso quiere decir que el 25% de la población salió de la esfera de control de un hegemón y no se alineó con otro hegemón, ¿no? Eso es lo primero. En la historia del mundo... ¿Cuál era el hegemón del cual sale China?
No, Unión Soviética. China sale del hegemón del colonialismo inglés y japonés y norteamericano, de Occidente en general, digamos. Occidente. Se alinea una etapa muy breve con la Unión Soviética, pero Muy cuando ve que breve, eso sí. no le responde a sus propios intereses nacionales, pues entonces juega independiente. Después en el 72 rompe el equilibrio, ese equilibrio precario, peligrosísimo de la Guerra Fría, y de ahí del encuentro de Nixon al colapso del bloque soviético, pues van a durar 12 años nomás, ¿no? Pero China siempre ha sido un país importante, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y Que hay como que dejar país en claro. importante, siempre ha sido un país constructivo, siempre, ¿no? No existe en la historia, en 5.000 años de historia china, un comportamiento imperialista de China como lo vimos con los ingleses o los norteamericanos o los japoneses. No hay un dato histórico en 5.000 años que lo muestre. China sí ha defendido su integridad territorial, pero nunca creció a partir de la colonización de otras sociedades, de otras culturas o de otros pueblos. Entonces, yo creo que esos son los datos históricos esenciales. En ese sentido, Fundamentales. lo que uno ve es que China está viviendo en este momento su punto de mayor aproximación a una utopía de la reconstrucción de su dignidad nacional, después de un proceso histórico muy grave y muy complicado y que los lleva a triunfar en el 49 después de 100 años de guerra. Y desde ese momento los chinos se plantean, yo quiero ser poderosa para ser independiente, para que no me vuelvan a afectar como me afectaron, y eso implica que voy a jugarme a que en el mundo haya paz a través del equilibrio de múltiples fuerzas. Lo que implica que China no va a cumplir el papel que cumplieron Inglaterra o que cumplió Estados Unidos o que ha cumplido Estados Unidos hasta ahorita. Eso no está en la propuesta china, por eso China tampoco ve un país poderoso con países subordinados, como tampoco ve aliados. En el lenguaje diplomático chino, la palabra aliado dejó de usarse desde los 50, después de la ruptura con los soviéticos. De resto, los chinos tienen asociaciones estratégicas más o menos profundas, pero no tienen aliados. Y en la medida en que no tienen aliados, no buscan un predominio respecto de otros, sino Perfecto. equilibrio. Que A eso ver, está pues en la mentalidad china y cultural. poniendo esa mentalidad en colombiano, es más o menos para que no me jodan y yo no jodo. Pues, es decir, déjenme, yo vivo mi vida, yo respeto la vida de ustedes, veamos cómo nos podemos colaborar, pero en el respeto recíproco. Sí, No hay un afán de control, no hay un afán imperial. Y si hay un sí, afán de defenderse, China históricamente se ha sentido agredida. sí, no, ha sido Y ha agredida, sido agredida. gravísimamente, ¿no? A ver, Mao lo dijo en el 27, en el 35, en el 49, después Teng, y lo acaba de repetir uno de los libros blancos del gobierno chino del año pasado. China no quiere que le digan cómo se tiene que gobernar y ella no le va a decir al mundo cómo tiene que gobernarse. Para que eso sea posible, tenemos que reconocer la diversidad de las opciones sociales y políticas de los pueblos. Y eso solo puede ser posible en un mundo multipolar. Eso es una constante en el pensamiento chino. Por eso es que los chinos no se ven a sí mismos como reemplazando a los Estados Unidos. Su poder es inmanente y tiene que ser reconocido por el mundo. El problema es cuando hay un actor internacional también muy poderoso que juega en otro sentido. Y eso afecta lo que en el mundo es, desde hace muchos años, la relación internacional más importante del planeta. La relación internacional más importante del mundo es la relación que tienen Estados Unidos y China. Eso puede ser fácilmente el 40% del producto mundial y pues la agenda Oye, es demasiado diversa. Entonces, y el los chinos dicen, poder está ahí, sí. no solo es no me joda y no lo jodo, sino Sí, no, yo lo puse no como me para... diga cómo me gobierno y yo no le digo, y yo respeto su forma de Y gobierno. usted no me explique cómo tengo que hacer la cosa, ¿cierto? Sí, Y no me venga a vender su idea de democracia occidental, porque nosotros tenemos otra visión de las cosas, otra cultura, otro modo de abordar la vida.
Usted no Porque es que pretenda a ser veces China hay y yo una no pretendo como ser Estados misional, Unidos. misional en Occidente, va con la Sí, nueva, la buena nueva de la democracia liberal, que muchas veces mira, es un cuento, pero es un cuento sí. con el cual Y ese es un punto, invaden, intervienen, ¿sí? ese es un punto esencial en la política exterior y en el comportamiento de los chinos en todo. Solo de esa manera uno puede construir relaciones gana-gana en el mundo, no relaciones de tomadores y dadores en el mundo. Y solo eso es lo que le permite a uno entender por qué China, cuando se suceden los eventos en Chile, con el golpe de Estado contra Allende, es el único país socialista que no rompe relaciones con el gobierno chileno, porque esa fue la opción de los chilenos. Como la quieran Sí. pintar, se respeta el proceso No, eso, histórico no de la Chile. Chile compartimos, la respetamos. la respetamos, la Y entiende, ellos entiendo piden por la ese gobierno. recíproca, respétenos a su vez a nosotros, halémosle el respetico, pues. Sí, Sí, el cambio de gobierno y el cambio de paradigma político o económico de un país es una responsabilidad de su pueblo, no es una responsabilidad de ningún otro país claro. para que se parezca a mí. Y ahí estaba el rumbo de Eso es, colisión con los Estados Unidos, y ¿no? eso es lo que Estados Unidos llaman cree la que el real, mundo es peligroso porque es diferente y China dice que el mundo es peligroso porque no se sí, respeta la diferencia. sí, sí, sí. No, que entonces yo creo que parte lo tocaste ahora cuando Nixon y estaba al lado de Nixon, pues estaba Henry Kissinger, ¿no? Y Kissinger en esto era de la realpolitik, es decir, un poco lo que tú estás planteando, es decir, no es que seamos ahora unos predicadores que vamos a convertir al mundo, no, el mundo es como es y hay que asumirlo como es y no nos vamos a poner a transformarle la vida al prójimo, que yo creo que ese es un principio muy, muy importante y uno sí ve China en lo internacional pocas veces o nunca, pues no tengo memoria, toma posiciones así como para confrontar un país, un gobierno, un régimen. Eso es tema de ustedes. A mí me interesa es tener buenas relaciones con ustedes. Es Sí, decir, con China hoy en día, más que toda esa guerra fría político-ideológica, es más es una confrontación económica, es una confrontación de poderíos económicos, poderíos de influencia, pero no porque les estoy predicando una doctrina, sino porque les puedo traer unos aportes que para mí son importantes como China, para ustedes pueden ser también importantes como el país X, Y o Z. Es en el fondo un trato muy realista. sí, ahora, eso me hace acordar de una cosa. Por un lado, la frase del embajador ante las Naciones Unidas que le dice al gobierno norteamericano, ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Son capaces de vivir con una China poderosa o no? Tan sencillo. Sí, esa es la decisión de Ese es ellos y el esa es la fondo. decisión del mundo. La otra cosa, digamos, de ahí se derivan muchas cosas, pero una de las más importantes es que solo en la medida en que respetemos la diferencia de las opciones de los diferentes países, pues va a haber equilibrio, ¿no? Porque no es posible, la gente habla mucho de que si estamos frente a una nueva guerra fría, para que haya una guerra fría tendríamos que tener las condiciones de lo que fue la Guerra Fría, que fue una competencia de carácter militar territorial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. China no está en ese papel. ¿O qué parte de los Estados Unidos le está quitando China a los Estados Unidos? ¿En dónde está compitiendo militarmente con ellos? No, no. Indudablemente hay una mentalidad de Guerra Fría en los Estados Unidos, pero no hay un actor asimilable a lo que fue la Unión Soviética que cumpla el papel en el mundo de competidor de carácter militar con los Estados Unidos y pues en ese sentido pues no es posible que hablemos de una guerra fría. Eso está solo en la mentalidad pues de unos políticos occidentales y Sí, básicamente de los Estados Unidos. es Pero decir, no, sí, no China nunca ha tenido el interés de meterse en las políticas de otros países. No sé, yo los respeto y ustedes me respetan. Yo creo que ese es un principio fundamental. sí.
China en América Latina, ¿qué está viendo? Está viendo recursos naturales, está viendo capacidad humana, está viendo que es una manera de neutralizar un tanto a los Estados Unidos para que podamos llegar a un reparto del poder internacional menos unipolar. ¿Cuál es la idea que hay y qué podemos esperar los latinoamericanos de esta llegada de China al continente? Porque yo creo que muchos nos hacemos la pregunta, algunos preocupados, otros esperanzados, otros simplemente dubitativos. ¿Esto qué podría significar? ¿Vos qué te aventuras a contestar ahí, Guillermo? No, yo creo que China obviamente ve oportunidades económicas en América Latina, pero ve legítimamente, además, un escenario en el que se ponen a prueba los desafíos de los modelos democráticos y de mercado de Occidente para aprender de ellos. Yo creo que esa es una cosa que los chinos nos observan y ven todos nuestros problemas, lo ven con preocupación, pero recogiendo experiencias en las que ellos sintetizan su posición frente al resultado de ese modelo que ha prevalecido acá. Ve también una región obviamente rica en recursos naturales, pero una región con muchos países que es clave que esos países tengan la capacidad de tener políticas exteriores independientes en escenarios internacionales donde las decisiones se toman con base en principios democráticos de un país, un voto. Y pues América Latina es un país, es un continente con muchos países, igual que África. Y eso para China es muy interesante y es clave en su política exterior. Ahí tocas dos puntos que me parecen bien interesantes. Uno es que uno podría pensar, y bueno, de pronto es de la cultura china. En el fondo son personas, una cultura pragmática, una cultura que está en trance de aprender, de entender la realidad, no de imponerle a la realidad modelos. Le daría uno la impresión de que China es mucho menos ideológica de lo que muchos piensan que ella es, porque la asimilan pues, a la vieja Guerra Fría, la lucha entre ideologías, y ven a China como el reemplazo de la desaparecida Unión Soviética en esa lucha. Y uno, creo que tú lo estás diciendo, ellos tienen más una manera muy pragmática y muy concreta de ir aprendiendo las cosas. ¿Por qué? Para poder desenvolver mejor, para poder aprovechar mejor realidades y recursos, no para imponer un criterio. Y en segundo lugar, yo creo que en América Latina es una manera también de ayudar de que definitivamente esa polarización en política internacional que se vivía se pueda abrir, es decir, abre espacio para que esa dependencia histórica que ha tenido América Latina con Estados Unidos, pues por lo menos se reduzca de manera sensible. Y eso hace parte de su visión de un mundo multipolar donde hay un poder repartido y un respeto entre los poderes. Esa es un poco la visión. Ahora, quisiera volver a la primera parte de lo que acabas de decir. Dale. China es pragmática, sí es pragmática. Su visión del mundo es originada en el aprendizaje de la naturaleza y en la construcción de una interpretación del mundo a partir de la visión campesina de hace muchos miles de años. China no, es cierto, China es pragmática y entonces la gente acude mucho a esta historia de que Deng Xiaoping, no fue exactamente él, fue otra persona, él lo recoge después, de que si un gato, no importa si el gato es blanco o negro, si caza ratones. En alguna oportunidad dicen que dijo, yo no sé si eso es cierto o no, pero si no es cierto, debería ser cierto, que él dijo, sí, no importa si es blanco o negro, si caza ratones. Yo lo que no dije es que no importaba que fuera socialista o no. Entonces, ¿a qué voy? China, en efecto, China es un país, es una cultura pragmática, no es dogmática, no es sectaria, pero sí es ideológica. Ellos tienen una interpretación ideológica del mundo, están gobernados por un modelo social y político que refleja una ideología, pero no son ni dogmáticos ni sectarios. Y eso es lo que les ha permitido coger ese modelo ideológico y adaptarlo a las condiciones de su país y a las condiciones de hoy, ¿no? Porque el problema es que el dogmatismo y el sectarismo soviéticos no dejaron avanzar eso y eso lo volvieron lo que no era.
Y acabaron en la que Hoy los acabaron. marxistas y los chinos ven el marxismo a la luz del desarrollo social de una sociedad altamente tecnificada, con los mismos problemas de pobreza y de subdesarrollo de hace muchos tiempos, con unas expresiones distintas. Y eso es lo que, pero sí son, yo sí diría que son ideológicas, lo que no son es sectarios ni dogmáticos. No, y que no andan por el mundo con una bandera ideológica buscando adeptos. No, pues, no están Sí, en la es lucha ideológica, ¿o sí? la única enseñanza que los chinos le quieren dar al mundo es, primero, que es posible la independencia lograda a partir de las condiciones nacionales. Y la segunda es, vea, no, uno no se casa con los modelos teóricos y forza la realidad de ese modelo Es, teórico. Mao a eso esto. lo llamaba, no debemos cortarnos los pies para que nos quepan los zapatos. No, tenemos que entender las realidades nacionales y saber si eso se adapta o no se adapta o cómo se adapta, pero no podemos a la brava meter una cosa sencillamente porque el modelo teórico nos lo obliga. Pues fíjate que eso es una aproximación, yo diría que pragmática en el buen Totalmente. sentido de la palabra, la realidad. No le Sí. impongamos el modelo a la realidad, dejemos que la realidad nos hable y vemos hasta dónde estamos interpretándola o dónde hay que hacer ajustes, replanteamientos, Y repensar las entendamos cosas. las condiciones nacionales. Hay que, Exactamente, exactamente, exactamente. No hay un modelo. no Pero existe y yo creo que China la hoy pandemia es lo que ha una llevado es a que no hay economía modelo de nada. socialista, o es una economía, no hay modelo de nada. Sí. La economía china vos la definirías como socialista hoy. Sí, mira, ahí pasa con una cosa y es que depende de los datos que cojas, tú puedes concluir una cosa u Sí, otra. ir para Pero un las lado para el otro. características fundamentales, en los activos esenciales de la economía de cualquier país, la tierra, pues es un recurso público en China. Las industrias estratégicas son nacionales, ¿no? Hay una actividad muy importante del sector privado que juega en reglas de mercado, pero eso no hace que el país sea un país capitalista, porque uno de los puntos de quiebre con el dogmatismo es que eh, se aplica el mercado en la economía china. Una de las cosas que los chinos dicen es, ni el mercado ni la planificación son lo que definen capitalismo y socialismo. Eso no es cierto. Por lo Eso tanto, es muy puede haber importante. un socialismo de mercado que aplique reglas de mercado. Y mientras llegamos al punto de desarrollo que requiere un altísimo esfuerzo de colectivización, pues van a conjugarse las virtudes de ambos sistemas y los chinos recogen de la evolución de la historia del capitalismo una cosa muy importante y es que hay cosas que pueden haber surgido dentro del capitalismo, por ejemplo, la administración de empresas, la moneda, pero no solo eso, y eso se vuelve patrimonio de la humanidad, ¿no? La teoría Exactamente, de exacto. administración de Fíjate, empresas moderna, pues es una cosa bastante sofisticada que surgió ahí, pero eso no es lo que define capitalismo-socialismo. pero fíjate que es una posición pragmática en el buen sentido de Claro. la palabra, ¿cierto? Sí, El famoso cuento del color del pelo de los gatos, ¿cierto? sí. Guillermo, esta historia debería de no acabar, pero ¿sabe qué? No acabó. Uno, a mí se me acabó y se me enfrió este pedazo de tinto. Y segundo, no acabó el tiempo. Guillermo, Bueno, no, muchas gracias. Yo creo que pudimos tener una visión panorámica de una realidad amplísima, complejísima, apasionante y que tenemos aquí tocando la puerta de la casa. Ya nos llegó y espero que para bien. Gracias, no, y cada Guillermo. vez vamos a aprender más. Ese es un Cada país vez, que, no, ya, sí, ya, estamos entrando en la era china. exacto. Listo, Guillermo. Bueno, muchas Chao. gracias.